Señor, siempre pienso en la tierra mejor, do al ponerse mi sol llegaré, y al hallarme en los cielos con Cristo el Señor, mi corona de estrellas tendré, mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que yo rescaté. Cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti, mi corona de estrellas tendré. De la fuerza de Dios esperando el poder, trabajar quiero siempre y salvar a las almas y al fin cual estrella saber que en mis sienes irán a brillar. Mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que yo rescaté. Cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti, mi corona de estrellas tendré. ¡Qué gozo en los cielos será para mí! Vivas gemas poner a sus pies y tener en mi frente corona que allí ornen joyas de tal brillantez. Mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que yo rescaté. Cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti, mi corona de estrellas tendré. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Pero medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.
Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oremos. Padre, una vez más, invocamos tu nombre, tu presencia. Háblanos, úsanos. Hay personas, Señor, aquí en este cuarto que quizá no son salvos. Hay hermanos a los cuales nos hemos acostumbrado a llamarles así, que no son salvos. Hay personas, Señor, que han vivido en hogares cristianos y puede que todavía no sean salvos. Hay personas, Señor, que han hecho alguna decisión pero no saben si son salvos. Te pido, Señor, que el mensaje de salvación alcance a cada uno por igual. A los que somos salvos, Señor, podamos vivir agradecidos, nos traiga gratitud, nos traiga consagración, nos traiga convicción al corazón y una gran hambre por hablarles a otros de Cristo. Pero, Señor y Padre, que ninguno aquí salga sin haber asegurado su salvación de su alma. Te pido que me llenes de tu Santo Espíritu, te necesito mucho para predicar tu palabra en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Religión y salvación parecen ser sinónimos, pero no lo son. La religión nunca conduce a salvación. No todo religioso es salvo. Así como no todo aquel que lee la Biblia es salvo. Así como no todo aquel que asiste a una iglesia es salvo. Así como aquel que proclama alguna determinada religión o filosofía tampoco es salvo. La salvación es un acto consumado por Dios y aplicado por el Espíritu Santo en la obra de una persona cuando cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente de su pecado y le invoca como su único y suficiente Salvador. Es importante, querido amigo, que usted sea salvo. Muy importante. Es muy importante porque puede estar usted satisfecho con una religión y no tener salvación. Es importante porque la salvación es un tema al cual los incrédulos ridiculizan, ignoran, marginan y escarnecen. Es importante que usted reflexione sobre la salvación porque usted tiene un alma que un día se presentará delante de Dios. La salvación es importante para su vida porque de ello se determina el destino eterno de su alma. Salvación es nuestro tema de hoy. ¿Por qué es importante ser salvo? Es importante ser salvo. Es más importante que cualquier otra cosa. No hay cosa más importante en la vida suya que la salvación de su alma. No hay cosa más importante en mi vida que yo esté seguro de tener salvación. Yo no sé qué piensa usted, no sé qué cree usted, pero lo que le digo es que por encima de lo que usted cree, piensa, considera respecto de todos los temas que tenga en su mente, lo más importante es su salvación. Hay personas que tienen mucha cultura, pero no tienen salvación. Hay personas que tienen mucho conocimiento de los temas bíblicos, históricos, poéticos de la Biblia, pero no tienen salvación. Hay personas que tienen mucho tiempo en una determinada religión y no tienen salvación. Hay personas que están deseando tener salvación y no la tienen. Hay personas que dan sacrificio incluso en su vida, no solamente su dinero, sus bienes, y no tienen salvación. Es muy importante la salvación. Queridos amigos y hermanos, la salvación es importante porque hay un Dios que es real. Hay un Dios que es real. Un hombre que nosotros conocimos, bueno, noble, tuvo una grande prueba en su vida. Él no quería nada con Dios.
nada, no creía nada de eso. Le gustaba que pues las personas acercadas a él pues tuvieran cierta relación con la iglesia y no las criticaba, no las juzgaba, pero él no quería tener absolutamente nada con Dios. De pronto sobrevino a su vida de este hombre una prueba terrible que él nunca esperó. Lo cimbró hasta lo más íntimo de su vida, hasta lo más profundo de su ser. Le dolió hasta lo que más él amaba. Se sacudió hasta las entrañas y en su necesidad y en su desesperación, personas le vinieron a hablar de Dios. Y él empezó a pensar que quizás Dios era real. Es hasta entonces que él empezó a recapacitar que quizá Dios es un ser real, que existe y que tiene cuidado y control de sus criaturas. A medida que las cosas fueron pasando en su vida, fue teniendo una concepción más cerca de la existencia de Dios. Para eso tuvo que tirar por tierra todas sus ideas. Tuvo que empezar a dudar de todo lo que él había creído y de toda la cultura que él había cultivado por tanto tiempo, que se contradecía a lo que él pensaba en este momento respecto de la existencia de Dios. Y luego se dio cuenta que la oración de muchos hermanos le resolvió el problema en una forma que él jamás esperaba. Él recibió en su vida un milagro de Dios, porque muchos estuvimos orando por él. Y ahora él piensa que Dios es real. Le digo esto, hermanos, porque es necesario que pasemos por diversas pruebas para que el hombre necio, con su conocimiento entenebrecido por las cosas que se creen y se piensan, tengamos que pasar por pruebas difíciles para que empecemos a considerar la posibilidad de que Dios existe. Si usted en este momento que ha venido a la iglesia y escucha este mensaje o lo está escuchando en la grabación, asimila, reflexiona y considera que Dios es real, usted se habrá ahorrado muchos problemas en la vida. Dios es el creador de todo el universo. Dios es creador y sustentador de todo el género humano. Dios, amados hermanos, es real, existe, Él vive, Él es una persona real que tiene interés en su creación. Las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa, dice la palabra de Dios. Dios es real, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sabemos que hay muchas filosofías e ideas. Sabemos que hay muchos que tratan de devaluar la idea de que Dios es real. Pero si usted es sincero consigo mismo, usted tendrá en su corazón un testimonio muy íntimo, allá en lo más íntimo, que le inclina a creer que hay un Dios. Pero el orgullo del hombre, la vanidad del hombre, la vanidad de la cultura, la influencia de los demás, la mayoría nos inclina a mejor decidir que Dios no existe. Pero es una decisión, mas no una convicción. La convicción de toda criatura es que que hay un creador, y este creador es divino. Usted se ahorrará muchos problemas. Dios es real. Muchos tenemos testimonio en nuestra vida personal, diaria y continua de la existencia de un Dios real. Hablamos con Él y contesta nuestras oraciones. Si bien es cierto, no con una voz audible, pero sí con palpables evidencias que Dios acude en socorro de los suyos. Porque Dios, amigos, para nosotros los cristianos es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y nuestro amparo y fortaleza. Dios es real. Él es el creador de todo. Él es el creador de usted. El cuerpo, el organismo de usted es una maquinaria extraordinariamente maravillosa que cada día que usted se levanta y aún en el mismo sueño le testifica que hay un creador sobre todas las cosas, inmensamente grande, sabio, todo sabiduría, que le creó, le diseñó, le trazó y le formó en el vientre de su madre. Dios le creó a usted aunque usted lo niegue. Dios es real. Pero escucha esto, un día, tú vas a necesitar de Dios.
Un día tú vas a necesitar de Dios. ¿Cuántos hay aquí que por años negaron a Dios, rechazaron a Dios, no aceptaron la existencia de Dios, no podían concebir eso, pero de pronto las pruebas, las dificultades, las traiciones, los abandonos, los asaltos de la vida le hicieron pensar y empezar a creer que Dios sí era real? Y ese día usted empezó a concebir, y quizás fue usted de uno de los que muchos han contado y dicen que dijeron a Dios: Dios, si tú existes, haz esto o aquello. ¿Sí me explico? Hay personas que no creen en Dios, pero escúcheme bien, un día usted va a necesitar de Dios, absoluto. No hay excepción. El más ateo necesitará de Dios, el más incrédulo necesitará de Dios, el más renuente necesitará de Dios, el más duro de corazón necesitará de Dios. Un día, querido amigo, amiga, usted va a necesitar de Dios, y a lo mejor usted está oyendo esta predicación porque usted necesita de Dios y no había podido creer antes. Por favor, piense que yo no estoy hablando de religión. El enemigo de nuestras almas, el diablo, el mundo, pinta con brochazos rústicos y burdos, con pintura de religión, todo lo que tenga que ver con Dios. Y cuando la persona empieza a escuchar algo de Dios, inmediatamente pone una tela delante de sus ojos y dice: esto es religión, y cierran sus ojos, porque de religiones el mundo está cansado, de farsantes el mundo está cansado, de hipócritas religiosos el mundo está cansado, de gente explotadora en el término religioso la gente está cansada. Pero eso no le limita a usted el entendimiento, querido amigo, de concebir que Dios es real. Cada mañana al despertarse usted recibió algo de Dios. La misericordia de Dios le hizo despertar. La misericordia de Dios le hizo respirar de nuevo. Usted está respirando un aire que nadie le dio, que usted no se ganó, que solamente viene de Dios.